Vamos esta vez con la segunda parte de cómo reconducir una relación tóxica. Nos habíamos quedado en la validación. Os pondré unos ejemplos sobre la validación. Tanto amante como paciente límite tienen que validarse mutuamente. Por ejemplo, haz ver que le entiendes en lugar de aconsejar. Puedo entender por qué te enfada esto mucho, veo que esto te duele mucho. Nunca le digas no deberías sentirte así, no puede ser tan malo lo que te pasa. Bueno, mira la parte buena. Nunca le contradigas, es decir, nunca le corrijas. Sé que te sientes como un estúpido, en lugar de decir para nada eres estúpido. Siempre es en esa empatía, buscando es el sentir. Sé que te sientes así. Pregunta siempre antes de afirmar. Es decir, mantente con esa paciencia de no suponer nada. ¿Qué crees que debería yo hacer aquí? ¿Qué necesitas tú ahora? ¿Qué crees que podría funcionar aquí? En lugar de decirle deberías de hacer tal y tal cosa. Por tanto, pensar que el amante puede, incluso involuntariamente, ejercer de un manipulador emocional, y esto ya hemos dicho que no tiene que confundirse un amante codependiente que la manipulación emocional lo haga para reconducir la relación tóxica por el bienestar de ambos, confundirlo con un amante narciso en el que lo único que querrá es, incluso de forma voluntaria y conscientemente, manipular a la otra persona para llevar la razón o para quererla dominar. Esto nunca se ha de confundir. Por tanto, el amante puede involuntariamente invalidar, que realmente no sería manipular a la persona límite dentro de la relación tóxica. No le digas nunca frases como estás loca, no seas tan sensible, es que no aguantas una broma, o eso nunca pasó, o esto ya lo hemos hablado, no vamos a volver otra vez a sacar el tema. Dile mejor lo siguiente: sé que tu percepción es diferente a la mía, es válido y es normal que te expreses así debido a lo que te está doliendo, y sé que te puede molestar esto y lo otro. Como Stenberg decía, el amor se sostiene sobre tres principios. Hay una tríada, que es la tríada de la intimidad, la tríada de la pasión y también la del compromiso. El compromiso es esencial en un paciente límite, porque tiene que analizar si es compatible su excesiva búsqueda de novedad y de sensaciones intensas, que de alguna manera son compensatorias para el propio vacío de la persona límite, versus el compromiso que destina a la relación. Muchas veces esto es incompatible, o no existe un equilibrio. Por ejemplo, prioriza a los amigos a la pareja, quiere realmente tener a una persona como amante esporádico o juguete, o quiere a un marido para toda la vida. Prefieren irse de fiesta a, por ejemplo, practicar las habilidades que han aprendido en consulta, o prefieren irse a vivir con los amigos en vez de dar un paso más definitivo en su relación para irse a vivir con la pareja, para convivir con su novio. Va a ayudar a su pareja cuando sufra, sea cual sea la causa. Ese es también uno de los mayores compromisos. Es decir, va a empatizar aunque no se sienta en ese momento con las habilidades suficientes como para poder percibir el dolor del otro. Va a poder sentir el dolor del otro. Eso es importante. El otro ítem es el entregarse al 100%. Siempre hemos dicho que el amor exige de un riesgo, exige a veces de una cierta fe en la otra persona. Si no se entrega uno 100% es porque existen generalmente miedos detrás, que lo que hacen es poner palos en las ruedas. Por tanto, si entregarse al 100%, eso no quiere decir ponerse en quinta o ir en primera. No quiere decir ir retenido, ir con un miedo excesivo, pero tampoco quiere decir ponerse directamente en quinta velocidad y entregarse sin ningún tipo de límite y someterse al final. Llevarse en corto pero sin agobiarse, porque ya sabemos un poco que si agobiamos a una paciente límite puede establecer esa fusión de identidades y agobiarse y ser más perjudicial. Siempre se ha de quitar los miedos para avanzar en la relación, porque el miedo lo único que busca es satisfacer el instinto de supervivencia y no busca la felicidad.
Por tanto, toda relación debería de ser no temerosa, pero sí arriesgada. Uno de los pasos de entrega 100% es hacer pública la relación. No tener miedo a que la gente lo conozca. Hacer pública en redes sociales, hacer público a la hora de hablar con compañeros de trabajo, etc. Pero también hay que valorar el equilibrio entre integrar al otro en los planes en tu vida. Es decir, por tanto, habría que integrar al otro en la familia y con tus amigos. Hay que confiar como un acto de fe a priori antes de que sucedan las cosas. Si no hay pruebas de entrada hay que confiar y hay que valorar objetivamente los hechos más que las palabras. Minimizar la vergüenza que dificulta la demostración de halagos y de piropos que están en un contexto romántico con la otra persona. Por ejemplo, decir solo te quiero a ti y remarcarlo y repetirlo. Esto es una forma también de entregarse. Y acabar con esa creencia que muchas veces se manifiesta en las personas límites de que los amigos y la familia están para siempre, pero en cambio los novios van cambiando. ¿Por qué? Porque empiezan a aprender que no pueden establecer confianza significativa, y una cosa es lo que es el noviazgo definitivo y la impermanencia, que posiblemente eso enganche y haga que el apego sea más patológico, y otra cosa es tener la actitud positiva de que eso pueda durar exactamente igual que los lazos que te mantienen a personas consanguíneas o incluso a los amigos de toda la vida. Llegados a este punto hablamos de siempre la primera reacción de entrada, si tenemos dudas, es de enfriar y aclarar. Es decir, vamos a tener un pensamiento lento, vamos a esperar a hablar en el momento adecuado, cuando esté el semáforo en verde. Por tanto, es importantísimo encontrar el momento emocional favorable en tu pareja, ya que es solo en ese momento cuando las defensas estarán más suavizadas y se mostrará la auténtica personalidad, la personalidad sensata. Si no es así, lo que haremos al insistir, lo que haremos es que la persona lo vea como que se agobia más y lo vea como más hostil. Y será imposible razonar y acabará complicándose mucho más. Acordaos que la relación tóxica se basa en que cualquier problema de la pareja pueda resolverse bien, hablando, con comunicación. En cambio, las relaciones tóxicas lo que acaba es complicando más la relación, el hecho de intentar aclararla. Si está en rojo, yo diría que en cambio lo que habría que hacer es responderla de forma breve, relativamente rápida, porque ignorarla del todo sería peor, pero responderle con párrafos muy enormes, muy extensos, también parecería que, por ejemplo, te estás intentando justificar de algo que no has hecho. Por tanto, lo que tú necesitas es tiempo. Y para darle tiempo, lo que hay que hacer es, de alguna manera, es contestar, pero con mínimos argumentos y de forma bastante neutra, para que ese rojo vaya cambiando a ámbar y a semáforo verde. A ella le han reforzado dentro del semáforo rojo a tener conductas extremas de evitación o de agresividad verbal, y está acostumbrada a ese tipo de funcionamiento, y que incluso te provocará para que tú también lo hagas, para que por imitación tú también te dejes llevar por ese estilo de comunicación que ha ido aprendiendo hasta ahora, y no debes caer en la trampa. Entonces, ¿qué se ha de hacer cuando una persona límite entra en crisis? De entrada, soluciones siempre no radicales. No hacer lo mismo que ellas hacen. Soluciones intermedias. Alejarse un poco, pero no irse del todo. Hablarle, pero no presionarla. Distanciarte, pero no durante mucho tiempo. Distanciarte un breve periodo de tiempo. No le digas nada, pero tampoco la ignores. ¿De acuerdo? Si te pregunta. Si te alejas mucho tiempo, hay una teoría, la teoría de la mente, que dice que estas personas no internalizan el objeto externo. Es decir, no te interiorizan dentro de su mente si no te ven. Por tanto, si tú no estás presente, si ellos no te ven con los ojos, tú no existes. Ese simbolismo que interiorizamos las personas normales, en el TLP le cuesta interiorizarlo. Y por tanto, con el tiempo lo que hace es que su corazón se va poco a poco más enfriándose, de tal manera que aumentará la desconfianza y aumentará también el miedo al abandono. Son situaciones en donde hay que tener muchísimo aplomo. Siguiente ítem recomendable es la autorregulación emocional propia. Es decir, el amante se tiene que someter a un control emocional. El amante debe estar en una situación zen. Tiene que aprender unas habilidades como la meditación
o el mindfulness que le puedan permitir relajarse en situaciones límite, en situaciones de estrés. Tienen que trabajar su propio vacío, su propia codependencia. Estar siempre seguro de uno mismo, es decir, la autoestima tiene que estar alta. Por tanto, pensar que en el fondo te quiera, que en el fondo esté enamorada, porque si no, lo que haría es hundirte mucho más. Ser reactivo. Ser reactivo quiere decir que lo que te afecte no te afecte de manera personal. Sus ataques no son personales, sino que se deben a un trastorno. Por tanto, vamos a tener paciencia y vamos a ser más pasotas. En esos contextos en los que tu pareja está sobrereaccionando y sobrereacciona generalmente, tienes que entender que no tiene lógica, que carece de toda lógica, que entiendes que es por un trastorno y que muchas veces en crisis no piensa todo lo que dice, por tanto no tiene un razonamiento para decir, ningún fundamento para decir lo que está diciendo. Pensar también que todo es reversible y dinámico. Esto es una de las leyes del budismo, es decir, no solo la no necesidad de apego, sino también la impermanencia. No todo es para siempre. Siempre hay que mantener los límites por tu parte, por la parte del amante, de respeto, aceptar como es y ser siempre correcto. Usar frases moduladoras, que siempre funcionan. Hablamos de frases neutras o moduladoras cuando son frases que siempre no meten más leña al fuego. Por ejemplo, frases como ¿qué necesitas ahora mismo? Yo deseo que estés bien. Si quieres podemos hablar más adelante. ¿Te apetece, incluso a veces una frase como ¿te apetecen mimos o te apetece un abrazo? ¿No? Frases un poquito incluso más directas ayudan. Si evita, pensar que si entra en situación de evitación, que eso es una constante, ya veremos más adelante por qué se evita, te activa el vacío. Y entonces lo que tendrás que aprender es a tolerar el malestar y a no desesperarte, a saber dejar enfriar, pero ir contestando. Ya sé que tiene esto muchísimo desgaste, mantener este equilibrio, y pensar en llenar tu actividad de vacío con alguna otra actividad sustitutiva, que ya sea quedar con amigos, ya sea ver una serie, ver una película, etcétera, para aguantar esa situación. Ya sé que va a ser difícil y que va a dar lugar a mucho desgaste. También habrá que aprender a etiquetar las emociones. Habrá que tener también una perspectiva de que todo cambia y que volverás en algún momento a estar otra vez normal. Puedes, si estás en una situación de ansiedad importante, practicar sensaciones intensas o ejercicio físico. También tienes que relativizar. Nada es tan grave y la vida son 2 días. Al final vamos a acabar todos en el mismo sitio, ¿no? Encajar las críticas. Esto tiene que ver con la seguridad, con la autoconfianza, incluso con el humor. Darle como lo que yo hablaba del teatro cómico. Darle una vuelta a esa acusación surrealista que te puedan llegar a hacer. Tienes que enfriar, por lo tanto, la preocupación unas horas, sobre todo las iniciales, que son las que más cuestan. Tolerar el dolor de ese vacío repentino. Hay que buscar apoyos en los amigos, en la familia. Apoyos, pero no para desahogarse, sino apoyos para distraerse más bien. Bien, otra de las técnicas que sirven como en plan de metáfora para ayudar al paciente TLP es la técnica de los semáforos. La técnica de los semáforos se trata de definir lo que es, y que la paciente sepa lo que es un semáforo rojo, lo que es un semáforo amarillo y verde. Avisar incluso a la otra persona que está entrando en ese color. Por ejemplo, si está en verde, pues no habrá falta ni decirlo. Se puede hablar. Solo aquí se puede persuadir de que vaya a terapia. Se puede hablar de temas más delicados, de temas más tensos, porque será más receptiva. ¿Qué pasa en el color amarillo? Pues que el color amarillo es un color de soluciones intermedias. Es de pausar. Es de dar respuestas breves, concisas, neutras. Es de ser rigurosamente respetuoso, ser bastante catedrático y diplomático.
¿Qué pasa en un semáforo rojo? Pues que se van a dar insultos, humillaciones, se van a romper los límites de forma desproporcional. Por tanto, se ha de indicar que estás entrando en ese color y por eso decides no hablar. Se ha de comunicar del por qué decides no hablar de forma temporal o por qué tomas esa solución intermedia, porque está entrando en semáforo rojo y no quieres que esto se acabe complicando más por el bien de los dos. Luego hay otra técnica complementaria al estado, a lo de los semáforos, que es la técnica del estado de ánimo. Es decir, preguntar en ese momento en qué escala de malestar de 0 a 10 y cómo ha ido cambiando a lo largo del día. Es otra de las pruebas indirectas de saber en qué estado emocional está. Y entramos ahora en un capítulo decisivo. Los límites. Toda relación, sea tóxica o no sea tóxica, requiere poner límites. Pero es que la relación tóxica es mucho más importante y requiere que estos límites sean ya incluso explícitos y requiere un capítulo aparte. Entender que estos límites pueden ser de dos tipos: límites relacionados directamente con su trastorno límite de personalidad o límites que no tienen absolutamente casi nada que ver con el trastorno límite, o por lo menos que tienen una voluntariedad consciente y que podrían ejercerse cierto control. Es importante diferenciarlos porque en unos vamos a tener que tolerarlos un poco más y en los otros vamos a tener que poner líneas rojas. ¿Cuáles son esos límites? Por ejemplo, ir a una terapia, y enfatizo, especializada. No sirve una terapia general, sirve la que está especializada en trastorno límite de personalidad. Segundo, nunca faltar al respeto, ni tuteos, ni humillaciones, ni insultos, ni tonos altos despectivos de desprecio, ni amenazarse de irse con otro, ni hacer ni ignorar al otro durante horas de forma descarada o de forma cínica, o bueno, siempre se ha de ser respetuoso. Otro límite, no acusar sin pruebas. Claro, dentro de la inseguridad y la desconfianza es a menudo las sospechas, las imaginaciones, las suposiciones dan lugar a acusaciones graves. Por tanto, hay que no acusar sin pruebas y creer al otro si no hay pruebas. Siempre se ha de mantener ese sentido de justicia. Otro de los límites, que ya digo que lo podéis pactar, esto es flexible entre la pareja, depende un poco de las tolerancias, no todo el mundo tiene el mismo grado de límite. Pero, por ejemplo, uno de los límites es establecer un tiempo de evitación. Es decir, si hay un conflicto, se resuelve en un tiempo. Hay quien marca el tiempo en no evitar más de 2 horas, hay quien marca un tiempo en 24 horas. No estar más de 24 horas sin intentar resolver, sin comunicación, ¿no? Por tanto, o sin huir del sitio donde estás, a no ser que sea una cosa urgente. Es decir, me tengo que ir porque he llegado tarde a un sitio urgente, pero si no, lo que hay que hacer es intentar distanciar parcialmente, pero restablecer la comunicación en el tiempo que se ha previsto. Otro límite es amenazar con dejar la relación o dejarla sin ningún tipo de diálogo, bloqueando a la otra persona en redes sociales, para luego volver al cabo de un tiempo. Esto no tiene sentido, es hacer daño por hacer daño. Por tanto, se ha de definir que si se deja la relación será por un motivo y se dará una serie de explicaciones, al menos. Eso forma parte también de otro límite. Lo de otro límite es no bloquear en redes, y esto tiene matices, porque en general el límite de bloqueo en redes se permite solo en el momento de que se explique a la otra persona el por qué se te va a bloquear y que tiene que ver con un método de autoprotección. Si te tienes que autoproteger, tienes todo el derecho de que te bloqueen. Ahora, si el bloqueo es por venganza o el bloqueo no es para protegerse, sino que es ofensivo en vez de defensivo, eso sí que sería traspasar un límite. Si solo quiere diversión y no acaba nunca de respetar estos límites, es decir, no son límites, por tanto, incapacitados por el propio trastorno, es que realmente no tiene voluntad. Así que plantéate pasar a una fase de superación. ¿Puede llegar a querer a alguien para siempre? Pues parece que si dejas de seducir o de evitar, por ejemplo, cuando confrontas, dejas de ser su juguete, aunque te haya querido mucho, y es muy difícil que esa relación a largo plazo tenga una consistencia.
A pesar de establecer los límites explícitamente, lo más seguro es que pese a tantas promesas, una y otra vez se incumplan estos límites y se incumplan estos pactos. Por tanto, seguirá saltándoselos, porque lo que a priori se han de pensar en las consecuencias. ¿Cuáles son? Pues que pidan perdón, que lo reparen o practiquen más ese límite, o que se pause la relación. Como vemos, de momento son consecuencias que son mediadas, que son sensatas, que son proporcionales un poco al límite incumplido. Otro asunto es la resolución de problemas. Las listas de pros y contras de la relación. Es importante tener una lista de lo que nos une y otra lista de lo que no nos une. Si os une el tipo de comida, el tipo de canciones, el tipo de relación sexual. ¿Qué no os une? Que siempre esté en una línea chateando, o las mentiras, o que no se puedan hablar cosas íntimas, o que priorice ver a otras personas en vez de verte a ti por una cuestión de que dependa de otros entornos, ¿no? O que os veáis poco, o que no sienta tu dolor. Entonces, el otro ítem es la confianza y la confidencia. Es decir, te explico intimidades que no suelo contar a nadie, o con quién hablo y qué hablo, ¿no? Todas estas cosas normalmente requieren de ese plus de confianza que normalmente en una relación tóxica se tiene que explotar mucho más. El otro ítem es aproximarse al amor incondicional. Esto quizá es muy ideal y es muy ideal ya, ¿no? Es pedir demasiado. Pero pedir, por ejemplo, que el enfoque sea el que los sentimientos hacia el otro no cambien pese a los últimos cambios emocionales, pues sería fantástico. Dar más que esperar sería fantástico. Estar cuando el otro está mal y lo necesita sería fantástico. Sentir el dolor del otro sería genial. Tener estas cosas, aunque se vayan olvidando, que no se tengan habilidades para poderlas hacer, tenerlas teorizadas y ponerlas en un marco escrito como algo objetivo, puede ayudar, porque de alguna es el camino que queremos conseguir en una relación que sería la más sana de todas, que es la del amor incondicional. Analizar los disparadores. ¿En qué momento esa persona desconfía más y por qué? Porque tiene miedo a no ser querida, porque tiene miedo a ser abandonada, porque lo nota en la distancia. Pues si es así, la solución es verse más. Ante según qué palabras se dicen, o en qué días de la semana, o incluso qué franjas horarias, o incluso en algunos el periodo menstrual, por ejemplo, hay situaciones en las que actúan de precipitante, de discusiones, y todas esas situaciones se tienen que tener controladas y ser las dos personas de la pareja tienen que ser conscientes de que sucede de forma en bucle, de forma cíclica, automática, cada vez que se dan estos disparadores. Otra opción importante es no suponer nada. Preguntar siempre ante la duda, antes de avanzarse al ataque. Si me puedes llamar cuando puedas, lo hablamos, y si me lo puedes explicar, lo agradecería mucho. No se puede decir, por ejemplo, frases como si no me lo pides, pues ya no lo quiero, ¿no? Teníamos que habérmelo pedido, tenías que haberlo dicho, sí, ¿no? Pero si el hecho de no decirlo, yo espero que la otra persona lo haga, no. Lo que se ha de hacer es comunicar y pedir lo que uno quiere para que el otro lo haga. No esperar que el otro lo haga sin saber nada, por acción divina, ¿no? La comunicación debe ser eficaz. Es decir, se aprende a ver cómo las salidas del guión se siguen produciendo y se pone el foco muchas veces se pone el foco no ya en prevenirlas, sino en resolverlas de forma lo más eficaz y lo más rápido posible. Si los problemas siguen pasando, pues dejemos que los problemas sigan surgiendo, pero vamos al menos a afrontar los problemas y a resolverlos rápido. Por tanto, el fallo está digamos, en que no estamos muy finos a la hora de afrontar estos problemas. Cuando la persona límite se enfada porque confunde el que intentes entenderla a una confrontación o a un juicio o una acusación, dejo solo una reflexión. Es decir,
le podrías decir, mira, pues yo lo que pienso, y lo dejo en el aire, es que creo, y creo que estarás de acuerdo, que si quieres ser feliz con tu pareja, es conveniente tratar de explicarle con calma y tiempo, con todo el tiempo que haga falta, lo que no entienda. Por tanto, hay que actuar de esta forma. Cuando se enfada porque se confunde, como digo, otra de las reflexiones sería que si vamos a estar como ha pasado siempre, bien después, si luego se acaba todo arreglando al cabo de un tiempo, ¿por qué alargar tanto el malestar ahora mismo? ¿Por qué? Lo podemos acortar, podemos aprender a cortar ese malestar, ¿no? Por tanto, el entrenamiento en la comunicación eficaz tiene que ver con que se practiquen comunicaciones de forma normalizada y de forma habitual, vía telefónica o en persona. Mucho mejor que por chats. Mejorar la accesibilidad, es decir, buscar espacios para coger el teléfono o verse, si es que son complicados. Practicar sobre todo en semáforo amarillo. ¿Por qué en semáforo amarillo? Porque en el verde es muy fácil, en el rojo es imposible. Y donde hay un cierto malestar, que es digamos, en donde se tiene que trabajar, porque es justamente cuando la persona está en esa actitud dialéctica, tensa, es en el semáforo amarillo. Por tanto, es donde más se ha de practicar la comunicación. Y se ha de pasar de semáforo amarillo a semáforo verde. Constantemente ese es el trabajo eficaz. No sacar cosas del pasado, que nos van a complicar más la comunicación. No llevar las cosas al extremo. Es decir, no a la mínima que haya un malentendido, no decir voy a dejar la relación, o insultar, o lo que sea. Esto se intentar no hacer. La autoobservación siempre de las emociones. Tanto el amante como la persona límite tiene que autoobservarse fisiológicamente y verbalmente, de forma constante, las formas por encima de los contenidos. No importa quién tiene razón. La razón ya se pierde cuando las formas ya se cambian, ya son inadecuadas. Señalar que hay cierto malestar y que hay que tolerar ese cierto malestar en la propia conversación. Que al hablar de temas serios se han de convertir en temas naturales, que puede incluso realizarse en una especie de contexto de juego, ¿no? Como el que habla de lavarse los dientes. Es decir, así evitaremos que se cuelgue o que se evite la comunicación. Tanto no se ha de evitar seguir o iniciar una conversación tensa, porque es justamente lo que hay que hacer, es practicarla, es ponerse a ello. El objetivo, por tanto, es defender por encima de todo a la relación como si fuera una tercera persona. Estáis en equipo y tenéis que defender no a uno, al otro, no uno tiene razón, el otro tiene razón, no, es por el bien de la tercera persona en beneficio por encima de cualquiera de los dos. Si se regula, hay que indicar que lo está haciendo o que empieza a hacerlo y hay que pausar el ataque, la ofensa, ya sea imaginaria o que la otra persona empiece a disregularse por cualquier motivo, sea de base real o no de base real, y hay que practicar el aquí y ahora. Es decir, hay que dejar de hablar de ese tema, intentar relajarse y focalizar en el presente para volver a reconducir la situación, para volver otra vez a que la rabia o las emociones negativas vuelvan otra vez a suavizarse. Por ejemplo, hay un truco que es que cuando está la situación más tensa, pues desviar la atención en el aquí y ahora con alguna pregunta tipo ¿quién es el presidente del gobierno? O ¿de qué color es tu cepillo de dientes? O ¿qué estás mirando ahora mismo? Cuéntame lo que estás mirando ahora mismo, qué tienes en la vista, etcétera. Pausar o frenar. Si la conversación activa mucho las defensas o el malestar, la clave es que la otra persona diga me estás haciendo daño o estoy entrando en semáforo amarillo, y el otro entonces frenará un poquito ese ataque. Ese ataque que no es voluntario, pero bueno. Reforzar, reforzar, ¿qué quiere decir? Que seguir en ese entrenamiento apremiando lo que se está haciendo bien. Es decir, cada vez que se resuelva de manera eficaz la tensión, el conflicto que ha habido, la contingencia, premiarla y señalarlo. Decir, mira, como este conflicto lo hemos resuelto hablando por teléfono o viéndonos en persona, y esta vez lo hemos conseguido rápido. Y lo hemos conseguido porque hemos podido hablar de forma serena, utilizando las estrategias, y nos ha ido bien. Y eso refuerza a la hora de seguir practicando las habilidades de la comunicación eficaz.
El otro ítem es hacer unas listas de comprensión de uno sobre el otro, es decir, ir haciendo listados de qué no entiendo de ti para ver qué podrías cambiar de ello. La otra cuestión es no dejar incertidumbres. Intenta concretar si os vais a ver, cuándo os vais a ver, dónde os vais a ver y qué plan vais a seguir. Es importante que no se dejen incertidumbres. Reducir al máximo la imprevisibilidad. Pensar que una de las dinámicas propias del TLP es la gran incomprensibilidad e imprevisibilidad. Por tanto, se ha de mantener unos hábitos y unas rutinas en común, porque ya de por sí suelen ser bastante cambiantes, al igual que las emociones. Otra de las estrategias es hacer una reconducción rápida por acción opuesta o integrada de la emoción. Es decir, aprender a decir al otro al mismo tiempo que está enfadado un te amo o darle un abrazo. Es decir, intentar cortocircuitar su sistema. Si su sistema, hackearlo. Si su sistema lo que dice es que tengo que estar enfadado, pero tú tienes que responder también de forma enfadada, lo que haces es lo contrario, la acción opuesta. O empezar la frase con un cariño. Esto que me dices no me gusta. Ver ante todo lo negativo que te está presentando el otro, ver algo positivo y hacérselo ver en ese momento que está en esa emoción negativa, hacerle ver algo positivo. Eso también es una estrategia. Ante una disputa de ambos, tienen que entender que la demanda inadecuadamente hostil del otro subyace siempre una necesidad de afecto. Por tanto, se ha de dar una respuesta en consonancia a este motivo y no a lo último o al detalle, no a la circunstancia última, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te acusa por redes, tú llamas por teléfono y le dices que la quieres. Es decir, te aproximas a ella de esa otra forma que es para ella inesperada, porque no está acostumbrada a que le respondan de esa forma paradójica. El reconocimiento rápido de errores. Reconocer y enunciar los errores cometidos por cada uno tras cada episodio tóxico y decir perdona, amor. Eso es importante, el reconocimiento, pero no esperar que solo reconozca tu pareja límite, sino también tu propio reconocimiento, para que ella vea que eso es una cuestión de dos. Ensayar la empatía y reconocer el daño. Va en la misma línea. Exactamente en qué hago daño uno al otro. Y la seriedad que tiene las consecuencias vitales, el poder perder la integridad física, las multas, el llegar tarde al trabajo, el que te pueda, las broncas, etc. Ejercicios de empatía que deberían ser diarios. Por muy molesta que estés y estés en evitación, darse cuenta que el otro está sufriendo y necesita, por ejemplo, pues una llamada por teléfono o que le escuchen brevemente, unos segundos, para acabar de entenderlo. Porque normalmente lo que suele haber detrás es cosas mínimas o malos entendidos que se podrían aclarar rápido. El teatro cómico. Hemos hablado de que el teatro cómico en general es un humor modulante, es decir, es una estrategia para que en las crisis leves, con cierta proporcionalidad, nosotros demos un vuelco a algo que ella se lo toma de forma muy seria, pero con son ataques muy surrealistas que dan lugar a poder, de lo inverosímiles que son, darle una vuelta y decirlo con humor y cierto sarcasmo. Por ejemplo, enviar una imagen cómica yo tenía el ejemplo de una imagen de dos monstruitos que estaban en la cama y que dice, después de llevarse tan mal, al final acaban otra vez en la cama y abrazándose y otra vez reconciliándose, ¿no? Por tanto, el drama no tiene sentido si sabes que mañana pues se volverá a estar bien, ¿no? Por tanto, no tiene sentido alargar esa situación tan molesta. I did my part.